¿Qué es la oración? Es un conjunto de palabras que, además de comunicar un pensamiento completo, posee un proceso de ensamblaje que genera en los usuarios mucha más practicidad. Es por ello que mediante la observación de sus funciones en el idioma inglés, hacemos posible la comprensión y el aprendizaje para posteriores objetivos, tanto al redactar como al realizar una conversación. A continuación, análisis y producción de oraciones. La oración es una unidad sintáctica definida por la relación sujeto y predicado. La cláusula es el subconjunto de la oración. En otras palabras, es la oración incluida en otra oración. Tiene como base esencial dos elementos importantes, el sujeto y el verbo. Por ejemplo, Samantha cooks, I read, my friends play. Notamos que en cada cláusula están resaltadas las dos partes esenciales, tanto el sujeto como el verbo, y que brindan la información precisa. Sin embargo, esto presenta casos especiales, como el uso de imperativos, listen, y que se usa en torno a la segunda persona. Aquí el sujeto es tácito, es decir, que no es necesario mencionarlo, resaltarlo ni escribirlo, ya que el verbo imperativo está conjugado en función de la segunda persona. Para definir al sujeto, usamos la frase nominal o noun phrase, y lo clasificamos en tres tipos. Pronombre: you, tanto en singular como en plural. Nombre o sustantivo: Robert, nombres propios o conceptos. Nombres modificados: the good man, se denomina así ya que el sustantivo o nombre está modificado mediante un adjetivo, un determinante o un cuantificador. Para definir al verbo usamos la frase verbal, o verb phrase. Lo clasificamos en dos importantes categorías: link verb o verbo copulativo, action verb o verbo de acción. Nos concentramos en action verb, que puede clasificarse en tres categorías: basic form o la forma básica, modal verbs o verbos modales más el verbo infinitivo, el auxiliar más los verbos en forma de gerundios y participios. En la forma básica, como ejemplo, tenemos work. En el verbo modal más el infinitivo tenemos can work. Y en el auxiliar con verbo ing tenemos is working, al igual que el verbo participio con ed tenemos has worked. Todos ellos en conjunto estarán gobernados por los tiempos ya conocidos como el presente, pasado y futuro. Advertencia: los link verbs se concentran en el uso del auxiliar be, las cuales tienen un esquema semejante comparado con el verbo de acción. Estas características lo enfocaremos en otro video, y ahora nos enfocaremos con los verbos de acción. Luego unimos los segmentos para formar la cláusula, donde está bien constituida y se puede resaltar las frases tanto nominal como verbal. A continuación, nos dirigimos a la parte práctica de ambas frases para conocer su diversidad. Tenemos términos mezclados entre frases verbales y nominales, a lo que debes clasificar para organizar el sujeto y el verbo. Te presentamos los términos: play, happiness, we're walking, a kind woman, have bought, they, these teachers, may drive, is running, a lot of pencils, will play, advantage, she, has forgotten, Christopher, should paint, Samantha, we, many people, would clean, work, study, could sing, are speaking, he, students, my red car, read, elephant, listen, can draw, old houses, buy, you, I, was swimming. Hagamos la demostración. Play pertenece al campo de las frases verbales. Happiness pertenece al campo de las frases nominales. We're walking pertenece al campo de las frases verbales. A kind woman pertenece al campo de las frases nominales. Te recomendamos oprimir pausa para completarlo. Muy bien, ya podemos continuar.
A simple vista, algunos términos son sencillos de identificar y seleccionar, gracias a la experiencia previa o alguna circunstancia en lo que puedes recordar fácilmente. Recordemos que las frases nominales se clasifican en sustantivos, pronombres y nombres modificados, y en las frases verbales, la forma básica, el modal más el infinitivo y el auxiliar más los gerundios y participios. Ahora tenemos que seleccionar las frases nominales en sus tres diferentes categorías. Por ejemplo, happiness corresponde a los sustantivos. I pertenece a los pronombres. These teachers pertenece a los nombres modificados. Te recomendamos oprimir pausa para completarlo. Muy bien, ya podemos continuar. Ahora tenemos que seleccionar las frases verbales en sus diferentes categorías. Por ejemplo, play corresponde a los verbos de la forma básica. We're walking pertenece a los auxiliares con gerundio ing. Y may drive pertenece a los verbos modales con verbos infinitivos. Te recomendamos oprimir pausa para completarlo. Muy bien, ya podemos continuar. De esta manera, tienes un panorama de cómo poder formar tu oración en función del sujeto y el verbo. Ahora procedemos al estudio de las cláusulas. La cláusula se divide en dos partes, la cláusula independiente y la cláusula dependiente. En este video solamente enfocaremos a la cláusula independiente. La cláusula independiente está formada por el sujeto, que está constituido por la frase nominal, el verbo, que está constituido por la frase verbal, y el complemento, que está constituido por la frase nominal. Por ejemplo, Christopher writes poems. Ahora lo determinamos con sus componentes. Sujeto, verbo de acción, y el complemento del verbo, que también se le denomina el objeto directo. Y eso es porque la palabra poems complementa y define al verbo de acción. Si queremos reconocer la existencia del objeto directo, nos preguntamos, ¿qué escribe Christopher? Y la respuesta poems es el mismo objeto directo. Otro ejemplo, Michael loves Bertha. Ahora lo determinamos con sus componentes, sujeto, verbo de acción, y el objeto directo que es Bertha, porque ella recibe la acción del sujeto, y así complementa y define al verbo de acción, llamándose también el complemento del verbo. Si queremos reconocer la existencia del objeto directo, nos preguntamos, ¿a quién ama Michael? Y la respuesta Bertha es el mismo objeto directo. Observemos el verbo del primer ejemplo, write, que es un verbo de acción y se complementa con el objeto directo, que son frases nominales, como sustantivo nombre, el pronombre del objeto y los sustantivos modificados. Este verbo de acción write también se le denomina verbo transitivo, porque siempre posee objetos directos para su eficaz definición. Entonces podemos visualizar que la unión entre el verbo de acción y el objeto directo son esenciales para la definición de toda la cláusula. Ahora nos dirigimos a la parte productiva de ambos. Tenemos 6 verbos cuyos significados son de forma básica. Posteriormente los distribuimos de esta forma y abajo vemos las frases nominales, que son sus objetos directos y que se unirán a cada verbo. Aquí los mencionamos. Breakfast, a newspaper, a break, your best, a roll, trouble, a magazine, stories, a mistake, a drink, business, a seat, guitar, a good time, an effort, video games, the dishes, a novel, soccer, the homework, a problem, a look, a chance, a CD,
the housework, comics, a holiday, a cake, a rest, a mess. Hagamos una demostración. Breakfast, have breakfast. Newspaper, read a newspaper. A break, take a break. Your best, do your best. A role, play a role. Trouble, make trouble. Te recomendamos que oprimas pausa para que puedas relacionar los objetos con sus verbos. Listo, ya podemos continuar. Read a magazine. Read stories. Make a mistake. Have a drink. Do business. Take a seat. Play guitar. Have a good time. Make an effort. Play video games. Do the dishes. Read a novel. Play soccer. Do the homework. Have a problem. Take a look. Take a chance. Play a CD. Do the housework. Read comics. Have a holiday. Make a cake. Take a rest. Make a mess. Como se observa, los significados en español de los verbos con sus objetos de manera conjunta difieren de los significados de los verbos originales de manera individual. Entonces debemos de tener en cuenta la diversidad de su significado. Ahora construyamos las oraciones con los verbos y objetos de las tablas. Vemos el dibujo de un niño con una guitarra que nos sugiere de forma rápida qué verbos podemos usar. Entonces lo relacionamos con el verbo play y su objeto guitar. Ahora formamos la oración completa con el sujeto. Por ejemplo, he plays guitar. Steve plays guitar. The new classmate plays guitar. Aquí usamos las tres variedades de sujeto en frases nominales como el pronombre, el nombre propio y un sustantivo modificado. Otro ejemplo. Este dibujo de personas con un libro nos da la solución de usar el verbo read, y por la imagen es un libro de cuentos, así que elegimos read stories. Ahora formamos la oración. They read stories. Sarah and her friends read stories. These cute kids read stories. Ahora pasamos a la práctica. Tenemos 6 dibujos representando diferentes acciones y puedes construirlos con sus objetos y sujetos aproximándose a las imágenes de forma lógica, y luego construye sus oraciones con las 3 formas de la frase nominal explicadas anteriormente. Te sugerimos oprimir pausa para completar la actividad. Advertencia: no te preocupes si los sujetos que uses por tu cuenta no sean semejantes al del video, pero sí cerciórate que los verbos y objetos estén debidamente relacionados. Listo, ya podemos continuar. Vamos todo en función de los pronombres. They have breakfast. He reads a newspaper. She does the dishes. They play video games. They make a cake. She takes a rest. Ahora vamos con los sustantivos o nombres en los sujetos. Toby and Ellie have breakfast. Carl reads a newspaper. Jennifer does the dishes. Eric and Ted play video games. Mariah and Betty make a cake. Josephine takes a rest. Finalmente, con los sustantivos modificados, veremos variedades. My friends have breakfast. The young man reads a newspaper. My sister does the dishes. The neighbors play video games. These girls make a cake. The next door girl takes a rest. Podemos resumir que el objeto directo cumple con los siguientes puntos. Primero, es una frase nominal. Segundo, define al verbo de acción. Tercero, principalmente es influenciado o afectado por el verbo transitivo. Por último, para hallar la existencia de este objeto, solo debemos preguntar ¿qué o a quién? Ahora usamos la misma oración en este ejemplo y trasladamos el objeto directo a una distancia del grupo y colocamos una nueva frase, her mother. Y a este nuevo segmento lo denominamos objeto indirecto. Observemos también que este objeto indirecto es parte del complemento del verbo. Para comprender cómo funciona y cómo usarlo,
Nos dirigimos a la parte práctica. Tenemos tres verbos de forma básica: send, give, buy. Ahora tenemos los sujetos en su forma de frase nominal. Luego relacionamos los verbos con cada uno de ellos. The secretary sends. Michael gives. Alice and I buy. Así tenemos los dos primeros sectores de la cláusula. Ahora añadimos el objeto directo y para saber de su existencia debemos preguntarnos ¿qué? Entonces decimos The secretary sends. What? Una opción lógica es messages. Entonces se lee Secretary sends messages. Michael gives. What? Otra opción lógica es pencils. Entonces se lee Michael gives pencils. Alice and I buy. What? Otra opción lógica es ornaments. Entonces se lee Alice and I buy ornaments. Ahora nos toca añadir el objeto indirecto. Aquí podemos ver que son frases nominales, sustantivos modificados para ser específicos. Our mother, her boss, his friend. Para poder reconocer al objeto indirecto, debemos preguntar ¿para quién o a quién? Entonces decimos The secretary sends messages. To whom? Y la alternativa segura es her boss. Ahora pasamos a ubicar el objeto indirecto en la oración. Apartamos al objeto directo de la cláusula y al objeto indirecto lo ubicamos en este lugar. The secretary sends her boss messages. De esta manera podemos entender que la posición del objeto indirecto será después del verbo de acción y antes del objeto directo. Ahora hacemos la misma operación con la segunda cláusula. Michael gives pencils. To whom? Y la alternativa segura es his friend. Ahora pasamos a ubicar al objeto indirecto en la oración. Michael gives his friend pencils. Y por último, la tercera cláusula sigue el mismo patrón. Alice and I buy ornaments. To whom? Y la alternativa segura es our mother. Ahora pasamos a ubicar el objeto indirecto en la oración. Alice and I buy our mother ornaments. Advertencia. El objeto indirecto necesita del objeto directo para existir. De lo contrario, no tendrá sentido que exista en la oración. Por ejemplo, The secretary sends her boss. Michael gives his friend. Alice and I buy our mother. Todas las oraciones están incompletas, porque no se detalla qué cosa le envía a su jefe, qué cosa le da a su amigo y qué cosa compran a su mamá. Vamos a la traducción en castellano y notamos que la configuración de la oración en inglés es distinta a él. Así que en este idioma inglés debemos seguir este ejemplo y no caer en un potencial calco del español. A continuación, nos dirigimos a la parte práctica para la construcción de oraciones. Tenemos 4 frases: The menu, a fairy story, breakfast, your security plan, y corresponden a las frases nominales. Luego tenemos otro grupo: read, tell, make, show, y corresponden a las frases verbales. Y por último, me, the customer, her nephew, the neighbors, corresponden a las frases nominales. Tenemos la estructura oficial para que puedas construir la oración. Determinamos los sujetos en frases nominales: the waiter, Robert and you, Annie, my mother. Se debe llenar las columnas con las frases en la parte superior que correspondan de manera lógica a los sujetos. Para eso los verbos están calibrados para quedarse en un lugar y fuera de ambigüedades. Hagamos un último ejemplo. Seleccionamos the waiter, el mesero, y ahora debemos elegir un verbo de acción que se preste a la lógica acción del mesero, y elegimos show. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosa muestra el mesero? Y es simplemente el menú, y lo ubicamos en el lugar del objeto directo. Y la última pregunta es, ¿a quién muestra este menú? Y como es lógico, tiene que ser a un cliente. Así que en este orden y facilidad podemos resolver. Te sugerimos oprimir pausa para que realices la producción. Listo, ya podemos comenzar.
Entonces, en resumidas cuentas, el objeto indirecto cumple con los siguientes puntos. Primero, es una frase nominal. Segundo, está después del verbo de acción y antes del objeto directo. Tercero, necesita de un objeto directo para existir, de lo contrario, no tendrá sentido en la oración. Y por último, para determinar su existencia, es necesario hacerse la pregunta, ¿para quién o a quién? Advertencia. En esta oración, vamos a hacer un análisis de posición de términos que se debe de tener en cuenta, para no tener alguna confusión en adelante. Tenemos la misma oración que hemos venido usando con las estructuras ya conocidas. Ahora duplicamos la oración y lo apartamos para estudiarlo mejor. Entonces podemos hacer un cambio de posición en las palabras y añadimos una preposición de esta forma. Como verán, la oración ha cambiado, pero mantiene la misma información a tal punto que en el español coinciden palabra por palabra al ser traducido. Así que se puede elegir cualquiera de las dos oraciones en inglés para expresar la misma información. El punto a discutir está en el rol que desempeña cada parte de la estructura. Por ejemplo, Christopher es el sujeto, writes es el verbo de acción, poems sigue siendo el objeto directo. Notamos una preposición que se añadió debido al cambio de posición y a su lado la frase nominal her mother. Fusionamos la preposición con la frase nominal y entonces se tiene una frase preposicional. Esto quiere decir que la preposición prima sobre esta frase. Por lo tanto, ya no puede ser un objeto indirecto, porque el objeto indirecto es una frase nominal y tampoco puede ser el complemento del verbo. Entonces, la nueva forma de determinar esta frase preposicional lo vamos a llamar adverbial. Este comportamiento lo enfocaremos en un próximo video. Ahora pasamos a la parte analítica y final, para resumir lo que se aprendió en todo el video. Tenemos una muestra de una oración, y de este lado nos piden buscar dónde queda el verbo de acción. Entonces pasamos a hallarlo. Listo. El verbo de acción es eats. Ahora tenemos algunas oraciones más, y en cada una se pide que se detecte una parte de la estructura de ellas por cada oración, como en el ejemplo anterior. Hacemos una demostración más. The teacher gives the students the key of the exam. Y tenemos que hallar su objeto indirecto. Por experiencia, debemos preguntar a quién les da los resultados. Entonces es a los alumnos, y así los podemos hallar. Te recomendamos oprimir pausa para realizar tu análisis. Listo, ya podemos comenzar. Are traveling. Cold drinks. I. All of us. Have offered. My father. Hasta aquí hemos profundizado el tema de las cláusulas independientes en la primera parte del análisis y producción de oraciones. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.